Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado es el verdadero día del Señor y domingo es el falso día de descanso impuesto por el sistema romano papal. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron las leyes de Dios el sábado al domingo. No fueron los apóstoles ni los discípulos de Jesús los que cambiaron el sábado al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles, no fueron los discípulos de Jesús los que cambiaron el sábado al domingo del cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Fue el sistema romano papal el que hizo ese cambio, contradiciendo a Dios, igualándose a Dios, poniéndose superior a Dios, el hombre que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese fue el que cambió, queridos amigos, el sábado, un trabajito que le hizo el papado a su majestad satánica, de cual es el representante. El Señor nos dice que el cuarto mandamiento nos manda a guardar es el sábado y no el domingo. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Oiga, querido amigo, todo lo que dice el mandamiento cuarto: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas,
porque dice el Señor, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por todo esto, por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Queridos amigos, el 4.º mandamiento es el único de los mandamientos que nos dice a nosotros el nombre del legislador que ha dado esa ley. Lo llaman Jehová, el eterno, queridos amigos, el inmutable, el que no cambia, el omnisciente que lo conoce todo. Antes del principio conoce antes del fin conoce el principio, y antes del principio conoce el fin, queridos amigos. Y es el único mandamiento que nos da el título de este legislador. Lo llama creador de los cielos y de la tierra. Y también este mandamiento nos dice cuáles son los límites de su reino, de su universo. Nos dice el cielo y la tierra, queridos amigos, y es el único mandamiento que nos dice a nosotros quiénes son sus súbditos, o deberían ser sus súbditos. Nos dice todo lo que respira, alábelo a Él. Es el único mandamiento, queridos amigos, en el cual el Señor nos dice que hizo ese día y no creó absolutamente nada. El Señor hizo el día 7º y no hizo ninguna creación. Él la creación la hizo en 6 días, como dice el mandamiento. En 6 días hizo Jehová todos los cielos y la tierra, y dice, y el 7º lo dejó como una conmemoración, no solamente de la creación que Él hizo, sino como una conmemoración también de que los hombres reconozcan cada 7º día que Él es Dios, el único Dios vivo y eterno, queridos amigos, el creador de los cielos y de la tierra. Y aquí nos dice también la Escritura que el 4.º mandamiento nos dice también que es al día sábado, es al único día al cual Dios le puso nombre, queridos amigos. Lo llama Shabbat, que quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Y también el Señor nos dice en este mandamiento que es el único día, dentro de los mandamientos que Él menciona, en sus mandamientos que Él menciona de días, es al único día al cual Él le da un orden le da un lugar en el orden de los días de la semana. El Señor lo llama sábado, queridos amigos, lo llama 7º día. Al sábado el Señor lo llama el 7º día. No es como todos los enredos y todas las trampas y los engaños y las mentiras y los argumentos del sistema romano papal, que dice y comienza diciéndole a la gente en su carta pastoral Dies Domini, y también en todo lo que tiene que ver con esa nueva encíclica que alabado sea, y que la gente se maravilla y que la riegan por todo el mundo. Empieza a decirle él que el 7º día, que el sábado es el día del Señor y que es el día que Dios estableció, y empieza a darle vueltas y enredarlo, y finalmente le dice a la gente, pero también el 8º día. ¿Cuál es el 8º día, queridos amigos? Es un nombre, dice, el 8º día le dan ese número al domingo. Cuando la Biblia dice que el domingo es el primer día de la semana, dice que también el 8º día es el día que hay que adorarlo, y especialmente el domingo, porque ese es el día que Dios dejó y que es el día en que Él resucitó. Queridos amigos, no es la resurrección de Cristo lo que nos da salvación, no es la resurrección de Cristo lo que nos da a nosotros salvación y limpieza de pecado, no es la resurrección de Cristo lo que nos hace alcanzar a nosotros la victoria sobre el pecado, no es la no es la redención de Cristo lo que nos da a nosotros redención, es la muerte de Cristo lo que nos da salvación, redención y perdón. No debería ser ni el sábado ni el domingo el día del Señor, sino el viernes, el día en que Cristo murió, pero no es lo que Él ha dicho, porque Él mismo nos lo muestra allá en la creación. Dice que el 7º día o el sábado reposó de toda su obra de creación y no hizo absolutamente nada. Y también en su muerte nos dice, queridos amigos, que pasó todo el día sábado en la tumba, reposando de su obra de redención. Queridos amigos, mire, todo lo tuercen, todo lo cambian, ¿según qué? Según los planes de Satanás.
agentes del diablo para torcer lo de Dios. El Señor nos dice amorosamente a ti y a este mundo, escrito está en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Es la obediencia al escrito está, como estamos estudiando, lo que es el secreto de la prosperidad, el secreto del bienestar, el secreto de la vida eterna, el secreto, queridos amigos, de recibir la alabanza de Dios. El secreto de la felicidad es guardar los mandamientos de Dios, no como enseña el protestantismo y el sistema romano papal, que no hay que obedecerle a Dios. Lo mismo que le susurró el diablo a Eva en su oreja, desobedece a Dios y no morirás. Es lo mismo que le están diciendo el papado y todo su clero y el protestantismo con todos sus falsos profetas, le están diciendo al mundo, desobedece a Dios y no morirás, queridos amigos. Pero ¿qué dijo el Señor? Todo el que pecare, morirá. El alma que pecare, morirá. El alma que transgrediere mis mandamientos, morirá. No como murió allá Adán, queridos amigos, sino que nos dice el Señor aquí que la paga del pecado es muerte eterna, pero que la dádiva de Dios es vida eterna. Así de simple y así de sencillo, queridos amigos. Estamos estudiando el escrito está, es lo que el Señor manda, pero antes quiero decirles, escrito está, es un programa que para pensar, decidir y vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la constitución celestial en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales que le obsequiamos a la gente son totalmente gratis, incluyendo la historia profética, 780 páginas totalmente gratis, para que usted conozca todo lo que tiene que ver con la historia de la humanidad desde el año 70 con la destrucción de Jerusalén hasta el último día que vamos a estar en esta tierra. ¿Cómo surgió, queridos amigos, el papado? ¿Cómo va a ser destruido el papado? ¿Cómo surgieron los Estados Unidos? ¿Cómo no van a caer en la ruina los Estados Unidos? ¿Cómo va a venir Cristo, queridos amigos? Todo el caos ecológico que estamos viviendo y que se está viviendo en este mundo, el aumento de la maldad, de la iniquidad, todo el caos en todas las instituciones y también cómo viene Cristo, queridos amigos, y el fin del conflicto con la destrucción de todos los impíos y de todos los que no quieran someterse a lo que escrito está. Muy bien, queridos amigos, quiero decirles nosotros, los que estamos en este mensaje que le proclamamos a ustedes y los que, nuestros amigos, nuestros televidentes que por años nos han escuchado durante estos 10 años que hemos estado al aire, pues siempre hemos usado para el año nuevo, para tener una meditación cada día, esto que llamamos nosotros la matutina, que es un mensaje para cada día, viene marcado aquí con su fecha y viene marcado aquí con un título, para cada día tener una meditación, queridos amigos. Le llamamos nosotros la matutina porque la estudiamos antes de salir de nuestra casa a los deberes del día. Tenemos esta reflexión, esta meditación para orar, para reflexionar en las cosas de Dios. Pues bien, queremos hacerles a ustedes partícipes, nosotros la mandamos a hacer. Si usted, querido televidente, quiere tener esta matutina para hacer una reflexión en cada uno de los 365 días del año 2016, póngase en contacto con nosotros y nosotros le diremos entonces cuál es el precio de esta matutina para usted y para su familia. Póngase en contacto con nosotros en uno de nuestros teléfonos o por WhatsApp o por el correo electrónico y le vamos a informar el precio de esta matutina. ¿Cuánto cuesta darse usted lo más barato, lo más económico para que usted tenga un mensaje para usted y su familia cada día de los 360 días de
el año 2016. Queridos amigos, venimos estudiando temas trascendentales. Hablábamos ayer del escrito está como la única arma de Cristo, queridos amigos, como la única arma del Señor Jesucristo para enfrentar a los fariseos, a los religiosos hipócritas que contradecían la Biblia, que se oponían a la palabra de Dios, y al mismísimo demonio, queridos amigos. Con escrito está, esa fue la arma con que Jesús dejó al diablo condenado y a los fariseos en la más terrible, queridos amigos, asombro de verse derrotados por este hombre, que no tuvieron más nada que hacer con él sino mandarlo a matar, creyendo, queridos amigos, que con callar a Cristo, que con sacar a Cristo de circulación, como dice el mundo, iban a callar y iban a hacer que la gente no conociera la palabra de Dios. Pero fue cuando más relució, resplandeció, refulgió en medio de la oscuridad la palabra de Dios, y Cristo vino a convertirse en el hombre más amado y más odiado por la humanidad, queridos amigos, y habló un mensaje que claro y directo, como estaba escrito en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, y habló un mensaje directo, sin curvas, queridos amigos, porque Dios no envía un mensajero para que adule al pecador. Dios no da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Él impone pesadas cargas a la conciencia del que hace el mal y atraviesa el alma con flechas de convicción, queridos amigos. Eso es lo que hace el Señor. Envía un mensaje terrible para la época, para el tiempo que Él ha escogido, y los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad e impulsarle a clamar al pecador: ¿qué debo hacer para ser salvo ante esta terrible palabra? Entonces, la mano que humilló en el polvo es la misma que va a levantar al penitente. La voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la ambición pregunta con la más tierna simpatía: ¿qué quieres que te haga, queridos amigos? Por eso el escrito está, es lo que está, y no hay más. A eso no se le puede quitar ni se le puede añadir. Dios lo prohíbe. Lo que es y es de Dios, queridos amigos. Así que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, como venimos estudiando, queridos amigos, que la verdad es la voluntad de Dios. ¿Qué es la verdad? Escrito está en Juan 17:17, dice el Señor Jesús, orándole al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que es verdad? Lo que escrito está, en lo que se conoce como la Biblia, como la palabra de Dios, como las sagradas Escrituras, como lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos dice que es verdad. ¿Verdad es qué? La verdad es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es la voluntad de Dios. Aquí está, queridos amigos, dado escrito para nosotros y no dejado a nuestra memoria olvidadiza, la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo que escrito está, queridos amigos, como el Señor Jesús lo dijo, y escrito está en Juan capítulo 4, versículo 34, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así como nosotros tenemos un plato predilecto y preferido gastronómica y culinariamente hablando, así Dios también, Jesús, tenía su plato predilecto de Él, su comida predilecta de Él, queridos amigos, era hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y así debe ser en nosotros. Antes que comida y antes que bebida, queridos amigos, debe estar es hacer la voluntad de nuestro Padre eterno, porque como lo dijo el Señor Jesús allá en el desierto a Satanás, porque no solo de pan, de comida, de comer vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es de eso que vivimos, queridos amigos, es de la palabra que sale, y en estos tiempos de crisis intensa, de eso es que vamos a vivir, no más, de lo que el Señor dice, y esperar y confiar en lo que Él diga y obedecer lo que Él ha dicho y dice en su palabra, y el resto esperar, porque estamos viendo que todo
Todo está derrumbándose, queridos amigos, la salud, la educación, la familia. Se pervirtió la familia, ya se impuso el homosexualismo, ya se derrumbó la primera institución del cielo, ya se acabó la cuestión de la economía, se derrumbó todo el caos ecológico, se derrumbó todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con la política, todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con el caos en todas las instituciones de esta tierra. Solo nos queda depender de qué, del escrito está. Así que la verdad es eso, la verdad es el escrito está, dice el Señor allá en el libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 30, oiga, el ejemplo que nos da Jesús en el capítulo 5, en su ministerio, en su vida, en sus 33 años de vida, 5:30, dice el Señor Jesús, habla el Señor Jesús, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo no puedo inventarme nada, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, queridos amigos. Así que ese debe ser nuestro ejemplo, no hacer nuestra voluntad, no imponer mi propio credo, mis propios mandamientos, como lo han impuesto el sistema romano papal, el protestantismo y todas las religiones falsas de esta tierra y de este mundo. No, como Jesús, que nos dio ese ejemplo de que hago es la voluntad de ¿qué? De mi Padre. Lo que yo oigo de mi Padre es lo que escrito está, porque la Biblia no es tanto para leerla, sino para oírla, queridos amigos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Por eso en ella ustedes encuentran las frases, y dijo Dios, y habló más Jehová diciendo, y dijo el Señor, y así dice Jehová. Es para oírla, es para vivirla, es para hacerla, es acción, es vida, es viva, queridos amigos, la palabra de Dios. Así que nos dice el Señor que nosotros debemos hacer ¿qué? La voluntad de Dios, porque esta palabra de Dios no ha llegado por obra y gracia de birli birloque, como quieren hacer creer muchos pastores y el clero del sistema romano papal, que ellos tienen poder y dizque autoridad para cambiar la palabra de Dios. No, queridos amigos, miren lo que escrito está en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, oiga, lo primero que hay que entender es esto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Que ninguna profecía, ¿qué? Lo primero que hay que entender es de interpretación, ¿qué? Privada, como hace el clero papal, como hace el clero del falso profeta o protestantismo, como hacen la cantidad de loquitos y de gurús que se han levantado para interpretar por allá la Biblia. Dice que ninguna interpretación de la Biblia, de las profecías, es de interpretación, ¿qué? Privada. La Biblia no se puede interpretar privadamente, sino que nos dice la Escritura aquí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. El hombre no puede hacer su interpretación privada, las religiones no pueden hacer su interpretación privada de qué dice la Biblia, queridos amigos, porque no fue redactada por hombres, no fue inspirada por hombres, sino que nos sigue diciendo aquí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién redacta la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que interpreta la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que enseña la Biblia? El Espíritu Santo. Él es el que enseña la Biblia, queridos amigos. Y eso es lo que escrito está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. El Señor Jesús hablándonos cuando Él ya estaba para irse de esta tierra, dice: el Espíritu Santo, el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre como mi representante, Él os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, queridos amigos. Es el Espíritu Santo el representante de Dios, no ningún hombre mortal, no ningún hombre que presume de ser el representante de Dios para matar, para raer de la faz de la tierra, para corromper y pervertir al mundo y violar y pervertir a los niños y robarse el mundo entero y hacer toda clase de engaños y de mentiras y toda clase de inventos y de contradicciones de la Biblia. No, Dios no mandó su Espíritu a hacer eso, tampoco mandó a Cristo a contradecir su palabra. Estamos leyendo, Cristo dijo: yo no hago mi voluntad, yo no vine a hacer aquí mi voluntad, yo vine a hacer lo que el Padre diga y lo que el Padre hace y lo que oigo del Padre, eso hago. No vine a inventarme ningunos mandamientos, ni ninguna Biblia, ni ninguna iglesia, yo no vine a fundar ninguna iglesia. Cristo vino, queridos amigos, simplemente ¿qué? A obedecer lo que el Señor ha dicho, y es lo que nos dice aquí. La Biblia es su propio intérprete, ella es su propio intérprete, es su propio diccionario. Ahí están, queridos amigos, todas las definiciones de las palabras que ella enseña, y eso es lo que el Espíritu Santo hace y hará en nuestros días. Así que nos dice el Señor que Él, en Juan, en el capítulo Juan capítulo 6, versículo 38, oiga cuánto más nos dice el Señor Jesucristo hablándonos de esto. Por eso el Señor dice que debemos ajustarnos al escrito está, pero como la gente ha sido instruida en las tradiciones y el sistema romano papal, ustedes ya saben que le prohíbe a sus súbditos que lean la Biblia. El Papa le prohíbe a sus súbditos que lean la Biblia. La gente no puede interpretar la Biblia según el sistema romano papal. Ellos tienen que ir al cura y preguntarle: Padrecito, ¿es esto así o asá? Padrecito, ¿qué es lo que quiere decir esto así o asá? Queridos amigos, allá le está prohibido a la gente leer la Biblia, entender la Biblia con su mente, con su cabeza, que lo que dice allí es lo que dice allí. Y esto está, queridos amigos, la Biblia está escrita para que la entienda el hombre con letras y el hombre sin letras, el sabio y el ignorante que a duras penas sepa leer, queridos amigos, ese la puede entender. Y Jesús nos dice aquí en el libro de Juan capítulo 6, versículo 38, dice el Señor Jesús: porque he descendido del cielo. ¿De dónde? He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él mismo se consideraba un enviado por el Padre, no uno que él mismo se envió y se trajo, sino uno que vino a hacer ¿qué? La voluntad de Dios, que estaba revelada en lo que para el tiempo de Jesús se conocía como la Torá o las Sagradas Escrituras, o lo que se conoce hoy en día como el Antiguo Testamento. Todo eso era lo único que existía de Escrituras, y ahí está todo las exigencias de Dios tal como fueron ampliadas y puestas en su marco correcto a través de Cristo y su Espíritu Santo, queridos amigos. El Señor dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, queridos amigos. Que el Señor nos dice entonces aquí que hay que hacer es que la voluntad, el Papa dice, nosotros somos los representantes de Dios y según la autoridad que Cristo le dio a su iglesia, nosotros podemos cambiar la Biblia, podemos cambiar las leyes, podemos quitar la Biblia y poner el misal y poner la encíclica y poner el canon, el derecho canónico, y poner las cartas de los papas y poner todos los dichos de los papas y no hablar de palabras de Dios, sino eso. Falso de toda falsedad, porque el Señor mismo, Cristo, nos enseña que no ha venido a Él aquí. Y cuando Él ha mandado un representante, cuando Él mandó un profeta, un representante a que contradijera su palabra o a que hiciera todo lo contrario que Él ha dicho. Vinieron los falsos profetas, vinieron los falsos cristos, vinieron los falsos representantes de Cristo a hacer eso, queridos amigos. Así que la Escritura nos dice que escrito está el arma de Jesús, queridos amigos, y a Jesús lo mataron por hablar que el escrito está, lo despreciaron, lo rechazaron, queridos amigos. Oiga lo que nos dice el Espíritu de la profecía, dice: el Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo.
¿Qué hicieron los que debieron de haber salido a recibir a Cristo? Los que hubieran estado atentos al rollo profético para ver su venida e ir a adorarle allá en el pesebre de Belén. ¿Qué hicieron, queridos? Amén. El Sanedrín, todos los sacerdotes con su sumo sacerdote, todos dizque los representantes de Dios en la tierra, ¿qué hicieron? Rechazaron el mensaje de Cristo y procuraron su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes del templo, de los sacerdotes del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley o en el Torá o en las escrituras de allá, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. Jesús no fue a traer de esos que tenían cesto de teología, pero que contradecían la palabra de Dios y que se oponían a la palabra de Dios y que se creían los representantes de Dios, pero distorsionaron las escrituras de Dios y pusieron al mundo, fue a adorarlos a ellos, como ha hecho el sistema romano papal, que han puesto a adorar al Papa, a arrodillarse ante el Papa y besar al Papa. Así, queridos amigos, era en ese tiempo. Dice, así como la luz de la vida fue rechazada de los hombres allá en los días de Cristo, por las autoridades eclesiásticas y en los días de él, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. No esperemos que ahora sea recibida la palabra y el escrito está, queridos amigos. En todo tiempo ha sido rechazada la palabra de Dios y el escrito está, y la Biblia ha sido tenida por vil y por retrógrada siempre, queridos amigos. Ha sido así a través de la historia, así en toda generación sucesiva. No esperemos ahora. El Señor dice de que este mundo, esta generación actual menospreciará, rechazará la misericordia de Dios y será sumida estas multitudes, este mundo, en rápida e irremisible ruina. Eso es lo que viene, queridos amigos. El mundo va a rechazar. Por eso el Señor nos dice que la fe en la segunda venida de Cristo se está desvaneciendo. Las iglesias no hablan de eso. ¿Cuándo van a oír a ustedes? Nunca lo han oído. Nunca lo van a oír a un papa hablando de que Cristo viene. Uy, qué miedo, Cristo viene. Y cuando venga lo que estamos haciendo nosotros, robándonos el mundo, torciendo su escritura, quemando la Biblia y matando a los que la leen y pervirtiendo al mundo con todas las inmoralidades sexuales que tenemos aquí, con todo el engaño y con toda la mentira y con todo el escándalo y con todas estas cosas. Uy, que Cristo no venga, que no vaya a venir Cristo, porque yo dejo de ser adorado, porque yo dejaré de ser al que adora este mundo y al que el mundo lo venera, y no quiere que venga, queridos amigos. Así, allá en los días de Cristo se rechazó la palabra de Dios. Hoy igual, vez tras vez, se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Jesús se abrió de todo eso. Cuando los reformadores, Martín Lutero, Hus, Jerónimo, predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, es decir, del sistema romano papal, pero los dirigentes, el Papa y su clero religioso, no quisieron tolerar la luz, y los que la llevaban se vieron obligados a buscar a otra clase de gente que anhelaba conocer la verdad, como hoy el Señor está diciendo: salgan de todas las iglesias, vengan y conozcan, queridos amigos, la verdad como ustedes la anhelan conocer. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios, y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza de la palabra a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer, queridos amigos, el escrito. Está en lo que nos dice la historia profética, que hay que obedecer. ¿Es a quién? Hay que obedecer es a Dios. Por eso el Señor nos dice que los profetas y los reformadores fueron muertos por el escrito está, por proclamar el escrito está, por decir el escrito está. El profeta de los profetas, Cristo Jesús, fue matado, queridos amigos, por proclamar lo que escrito
está, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Muy pocos de los profetas del Señor Jesucristo murieron en sus camas, murieron de muerte natural, todos fueron matados por los sacerdotes que asusaban al pueblo, queridos amigos, para que mataran a los profetas de Dios. Y nada ha cambiado, queridos amigos, son los despreciadores de Dios. Los sacerdotes eran los que soliviantaban al pueblo para que mataran a los profetas de Dios. Así que es lo que Dios ha dicho, ese del escrito está. Mire lo que nos dice aquí el espíritu de la profecía, de lo que viene y de lo que estamos y vamos a vivir, queridos amigos. Oiga lo que nos dice. Página 664 aquí, dice: los pecados de Babilonia serán denunciados. Todo este caos, toda esta inmundicia de religión falsa será denunciada, dice el Señor. Todos los pecados de Babilonia, de esta confusión religiosa, serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, es decir, del papado imponiéndose por el poder civil, las invasiones del espiritismo, todo lo que estamos viendo del espiritismo ahora que crece como espuma, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado, dice el Señor. ¿Todo va a ser qué? Desenmascarado, dice. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las van a escuchar, las están escuchando, admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia, la gran confusión, es la iglesia papal y protestante, que dicen ser cristianos, que cayeron por sus errores y sus pecados porque han rechazado la verdad que les fue enviada del cielo, queridos amigos. A la gente se le va a decir, se le está proclamando estas cosas, que tienen que volver ¿a dónde? Al escrito está. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? ¿Hay que guardar los mandamientos o no hay que guardarlos? ¿Quedaron abolidos o no en la cruz? ¿Fueron clavados a la muerte de Cristo o no fueron clavados a la muerte de Cristo, queridos amigos? Hay que ir al escrito está. ¿Qué dice el Señor en su revelación y en su palabra, queridos amigos? ¿Viene Cristo o no viene Cristo? ¿Es una fábula que Cristo venga a esta tierra? ¿Es una fábula que Cristo venga a destruir a los impíos y a sacar su pueblo de esta tierra? Eso hay que irlo a averiguar. En el escrito está, dice, cuando el pueblo de Dios, cuando todo este mundo, esta gente despertada y pellizcada por estos mensajes, acuda a sus antiguos conductores espirituales, a sus papas, a sus obispos, a sus curas y a sus pastores y a sus pastoras, a preguntarles con ansia, ¿son esas cosas que está hablando ese hombre allá? ¿Son esas cosas así? Los pastores, los sacerdotes inducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Ah, no, ese loco, lo que está hablando ese loco es esto y es aquello, así como decían de Jesús. No, eso es un demente, ese es un hombre hijo de fornicación, ese es un falso Cristo, ese es uno que quiere venir aquí a dárselas de ser el Mesías. El Mesías es Barrabás, ese sí es el Mesías. A Cristo por loco y por proclamar estas cosas hay que quemarlo, a ese hay que ahorcarlo, a ese hay que crucificarlo, pero a Barrabás, que es el representante de Satanás, a ese sí hay que liberarlo. Eso es lo que piensa y sigue diciendo el mundo. Dice, pero como las mentes se están despertando, dice el Señor, dice, pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice el Señor, un escrito está, muéstremelo en la Biblia. Entonces dice, los pastores populares, los sacerdotes de las tradiciones, como los fariseos de antaño en los días de Jesús, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan y maten a los que lo proclaman. Vuelve la historia a repetirse, queridos amigos, pero como dijo el Señor, escrito está, por el escrito está, fue matado Cristo, por el escrito está, fueron matados sus apóstoles, por el escrito está, fueron matados sus profetas, por el escrito está, fue matado Esteban, queridos amigos, mirando el cielo abierto mientras le echaban piedra, queridos amigos. Y dice Satanás,
Se pondrá alerta, Satanás se pondrá nervioso, Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo se dirige a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña a la proclamación de este mensaje solo despertará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Mire, se van a oponer, se están oponiendo, amenazan. No quiero decirles yo a ustedes todo lo que me dicen y todas las amenazas que me mandan a mí por el teléfono, por el WhatsApp, por el correo electrónico y por todas estas cosas y en directo por teléfono, queridos amigos. Porque dicen que tienen miedo de que esto alcance a quién, a sus rebaños, a sus rebaños, y que por todos los medios a su alcance estos pastores tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. El sábado, no hablemos de ese tema, hay otro tema más importante, la ley de Dios, no, eso es un tema que no es muy importante, vamos a hablar de billete, vamos a hablar de platica, vamos a hablar en términos contantes y sonantes, de eso, hablemos más bien de eso, de lo que vamos a hacer, de la nueva iglesia, de la iglesia del millón de miembros, vamos a hablar de la nueva orquesta que le vamos a meter a esto, del nuevo equipo de sonido que le vamos a traer, vamos a hablar de los paseos y de las comilonas, vamos a hablar de esas cositas, hablemos de eso, pero de esas cosas vitales, no, de eso no hablemos. La iglesia apelará al lazo poderoso de la autoridad civil, señor juez, señor político, señor inspector, apague, calle, saquen de allí, y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos, al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelve más audaz y decidido. La ley será invocada contra los que observan los mandamientos de Dios, se los amenazará con multas y encarcelamientos, a algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe, pero su propuesta y su respuesta de estos fieles a Dios, su respuesta constante será la misma que la de Martín Lutero en semejante trance. Pruébesenos nuestro error por la palabra de Dios. Pruébenme si estoy equivocado y errado por el escrito. Está. Cuando haya un escrito, está para indicarme y señalarme que yo estoy equivocado, queridos amigos, me retractaré, así como lo hizo Cristo, así como lo hizo sus apóstoles y sus profetas y sus reformadores, Martín Lutero, a quien el sistema romano papal considera un demonio, un diablo, un hereje, y lo mandaron a quemar, pero el muerto fue el Papa, el León X. ¿Cómo decían estos hombres, queridos amigos? Allá enfrentados al Papa, que no es como ahora, que está apenas recuperando su supremacía. Era el Señor que quitaba y ponía reyes, era ante el que temblaba toda la tierra, al que decía te excomulgo y era la muerte, el que mandaba a quemar, era en ese tiempo. Y en ese tiempo estos hombres, en peligro de sus vidas, le dijeron al Papa, que le decían allá, pruébenme mi error por la palabra de Dios, pruébenme si estoy equivocado, el error por el escrito está. Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad, y algunos de los que oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. A los que obedezcan con toda conciencia la palabra de Dios se les tratará como a rebeldes, queridos amigos. Miren, se les va a llamar ¿cómo? Terroristas, esos terroristas que andan matando, esos terroristas que andan ahora poseídos por demonios, que andan matando a hombres, mujeres y niños inocentes e indefensos. Esos van a ser angelitos, esos van a ser tratados bien, se les va a dar gabelas la justicia, pero a los fieles hijos de Dios se les va a acusar de ser los causadores de todo el caos que hay en este mundo, ecológicamente, socialmente, políticamente y económicamente. A los hijos de Dios se les va a declarar que unas sectas aborrecibles y diabólicas, porque creen y siguen en esto caduco, en esto que es retrógrado, en esto que ya envejeció, queridos amigos, que le llaman la Biblia, pero como leímos, ni una palabra de la Biblia ha envejecido, ni una palabra de la palabra de Dios ha muerto, queridos amigos. El escrito es eterno, queridos amigos, y la Biblia, esta palabra de Dios, esto es eterno, porque esto, nos dice el Señor, será el tema de estudio
en la eternidad. Este será el libro de texto de los que vayan a la eternidad, queridos amigos. ¿Y qué más nos sigue diciendo el Señor en su revelación y en su palabra, queridos amigos? Pues que Él nos ha dado el escrito, es para hacer ¿qué? Para hacer su voluntad de Él, de Dios, no de pastores, no es lo que diga el pastor, no es lo que diga el cura o el obispo o el papa o el cardenal. No, es lo que escrito está, lo que usted debe creer y lo que usted debe vivir. Y ese debe ser, queridos amigos, la única norma para modelar y perfeccionar una vida que solo le agrade a Dios y a nadie más. Los demás, piensen lo que piensen, digan lo que piensen. Yo vivo, como dijo el Señor, no vine a hacer mi voluntad, no vine a hacer yo lo que a mí me place y me dé la gana hacer, no vine yo a complacer al vulgo y a los reyes y a los pastores no vine yo a complacer al Sanedrín, ni al sumo sacerdote, ni a los fariseos. Vine solamente a darle honra y gloria, a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y así mismo dijo Jesús: mi hermano, mi hermana, mi mamá y mi padre es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en esta tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Cristo prohíbe que a un hombre mortal, caído, desviado y corrompido e inmundo por lo que come, por lo que hace y por lo que dice, se le llame Padre con mayúscula o Santo Padre, como dice el Señor lo prohíbe. Dice: uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. Lo demás es impostura y es puro, queridos amigos, impostor, y es queridos amigos, uno que está en contra de Dios, sentado en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Es el escrito, es la palabra de Dios lo que debemos nosotros hacer. Él se la ha dado a usted, esto está hecho, es para usted. Usted puede ir a cualquier librería y comprar la Reina Valera versión 60, que es la que Dios mandó a hacer para ti y para mí, y usted leerla en su casa, con sus hijos, con su familia, con todos, porque usted tiene mente, usted tiene inteligencia, usted tiene sabiduría, usted sabe leer. A usted le dieron allá en la escuela una clase de lectura y también le dieron otra clase para comprensión de lectura, así que usted es capaz de entender y de comprender lo que la Biblia dice, y escrito está. Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Cuando el doctor de la ley le preguntó a Jesús: ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna?, el Señor lo remitió a las Escrituras. El doctor de la ley, uno que sabía y conocía de Escrituras, queridos amigos, le pregunta al Señor Jesús, mire, solo por poner a botar corriente a Cristo, le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo, para alcanzar la eternidad? Jesús no se puso a echarle un discurso: bueno, a ver, te digo, empecemos por este tema o otra cosa. A ver, hombre, mira, vos tenés que hacer esto y mira, también esto y lo otro. No, queridos amigos, esa no es la respuesta de Jesús. Jesús le dice: el Señor lo remitió a las Escrituras diciéndole: ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? A ver, ¿qué lee usted allí para ganarse la vida eterna? Léalo, a ver cómo dice allí. Es así, queridos amigos, como hay que adorar muñecos y muñecas. ¿Cómo lee la Biblia? ¿Cómo está escrito? Pues la Biblia te va a decir que el que adora imágenes es maldito, así de simple. Eso es lo que te dice el Señor. Entonces vas a seguir siendo maldito por seguir adorando muñecos y muñecas que la tradición te impuso, querido amigo. No, hay que hacer ¿a quién obedecemos? Temo a Dios más que a los hombres, queridos amigos. Y eso es lo que dijo el apóstol Pedro al mundo, que no fue el primer papa tampoco. Dice el apóstol Pedro: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, es menester obedecer al escrito está antes que a lo que han dicho el pastor, la pastora, el papa o el cardenal o el obispo o el sacerdote. Es menester obedecer a Dios antes que a los gurús, que a los iluminados, que a los bajáis y que a todos los brujos y hechiceros de esta tierra y de este mundo, y los doctores y los PhD y todos los grandes de este mundo. Es menester obedecer a Dios que antes que a los hombres, es lo que nos dice la Escritura. Así que nos dice el Señor aquí, en su revelación y en su palabra, dice: ¿cómo lees?
La ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios, pues tiene a la mano una exposición fiel de dicha ley, de sus principios, de lo que ella exige del hombre. No basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los pastores y sacerdotes dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Escrituras, por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté usted de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servirle de fundamento. El fundamento de su vida debe ser Cristo y su palabra. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos, es lo que nos dice el Señor. No nos vamos a salvar por grupo, ni nos vamos a salvar por denominaciones. Yo soy católico, yo soy protestante, yo soy musulmán. No, queridos amigos, es una cosa individual, no es por grupos ni por apoderados. El juicio es ¿qué? Individual y personal. Quiero decirles, queridos amigos, el Señor nos dice que usted y yo debemos afianzarnos en ¿qué cosa? En el escrito está, que ese debe ser el lema de cada ser y de cada persona en esta tierra y en este mundo, y así enseñarle a nuestros niños, a nuestras familias. Quiero decirles, queridos televidentes, traigan a los niños, traigan a nuestros jóvenes que andan descarriados, perdidos, llevados de este mundo, en la iniquidad, en la idolatría de ídolos mil y de toda la maldad que hay en este mundo detrás y sumidos en las tinieblas por las drogas y por todo lo que se ha inventado el diablo, el hedonismo, que todo es placer y la vida es placer. Traigan nuestros jóvenes, traigan nuestros niños, abran la palabra de Dios, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena semana. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos.
siempre reposo.